juicio creo que fue a lo largo, en los primeros días del mes de abril de 1995. En el banquillo se sentaron 6 personas, 4 eran presos, el grupo era de 8, se procesó y se acusó a 4 de ellos y 2 eran el hermano de uno de los presos y un amigo que habían ido ese día a visitarlo. A estos se les consideró cooperadores necesarios del crimen porque se consideraba que ellos habían sido quienes se habían deshecho del arma. Fue un juicio duro, muy duro. Lo recordaré toda mi vida profesional. Es uno de los juicios más intensos que yo he vivido, porque eran muchos los acusados, eran muchos los abogados, algunos de los abogados eran muy agresivos verbalmente, es decir, son muy incisivos. De hecho, 30 años después o 30 y tantos años después lo recuerdo bastante bien y sobre todo recuerdo la intensidad del juicio. Sí que fue muy intenso. Cuando a tu cliente le piden 30 años, pues la verdad es que tienes que estar pendiente de todo. Lo cierto es que en el juicio no había pruebas para someter a estas personas a una condena. Los acusados en todo momento negaron su participación y recuerdo la vehemencia con que uno de ellos, no recuerdo cuál, dijo: es que nosotros somos delincuentes pero no somos asesinos. La acusación es la que tiene que demostrar que tal acusado ha realizado esto y esto. Estaban varios haciendo cosas, pero claro, no se sabe qué hicieron todos, si fue acometido, tal como dice la sentencia, por uno o por los 6. Parecía que el fallecido había estado sujetado por la mano derecha y por el cuello. Las lesiones que vimos, que eran superficiales, no eran muy importantes, estaban todas en el hemicuerpo izquierdo. Incluso la ropa que tenía estaba rota en el lado izquierdo, por eso pensamos que su mano derecha, que era lo habitual, es que te defiendas con las dos, o si eres diestro aún más con la derecha, pues él eso no lo había hecho. Que uno lo sujetó, que otro le rajó, que otro le cogió por los brazos, que el otro le cogió por las piernas. Suponemos que la mano derecha está bloqueada, sujeta de alguna manera, y además, como tiene unas lesiones en el cuello, pues está sujeto por el cuello. Necesitábamos saber la data de la muerte del guarda forestal, el momento de la muerte. Según qué momento hubiera ocurrido, los presos no habían tenido tiempo de llegar desde el centro penitenciario hasta Argüís. Cuando los presos llegaron a Argüís, al pantano, ya se había producido la muerte, es decir, el guarda forestal ya había muerto, con lo cual no era posible que los presos participasen en este hecho delictivo. En base a eso, pues yo creo que pudieron constatar que se había producido la muerte en poco tiempo respecto de que había desayunado el fallecido hasta que se produjo el hecho luctuoso. Sin embargo, el tribunal lo minimiza, viene a decir que no saben si después del desayuno ingirió algún alimento, que eso no ha sido probado. Lo cual daba lugar pues para todo tipo ya de especulaciones, sospechas y contradicciones. Había varias claves, una de ellas la de la caseta. A mí me lo preguntan y digo que es imposible. La caseta también, tenga en cuenta que como teóricamente tenían que estar vigilados por un monitor y se sabía cuál era el circuito de trabajo, nosotros necesitábamos saber en qué sitio se había producido. Y ahí hubo contradicciones porque efectivamente se vio sangre en la caseta y creo que los médicos, los médicos forenses dijeron que fue dentro de la caseta y sin embargo había otras tesis. Porque una cosa es dónde lo encontraron y otra cosa es que el recinto era lo suficientemente amplio porque había una caseta y luego pues había unos espacios abiertos. Me preguntan si una herida de esas dimensiones, si se hubiera producido en un recinto cerrado como una caseta muy pequeña, si hubiera producido
signos evidentes de y sí por qué se produce una hemorragia cataclísmica. Y el lunes termina el juicio con los informes, la última palabra que se concede a los acusados.